Y tenemos el gustazo de recibir a Tadeo Castiglione. Tadeo querido, Muy buenos días, Lucas, Lucía. Como siempre, una gran alegría poder estar junto con ustedes y bueno, un saludo cordial también para nuestra querida audiencia. Buen buen día. viernes, compañerazo. 16 grados la temperatura actual, 18 de máxima. ¿Para dónde viajamos, Tadeo? Bueno, nos vamos a Asia, vamos a ir a Corea del Sur, a lo que fue, vamos a hacer un breve repaso, análisis de lo que nos dejó la cumbre de la cooperación económica Asia-Pacífico, lo que se suele llamar la APEC, que reúne las principales, vamos a decir, economías tanto de Asia, del Asia Oriental, como también de América con salida al Océano Pacífico, los cuales tenemos países como México, Estados Unidos, Perú, Chile, que juegan una relevancia interesante en medio del el comercio internacional. Ujú. Esta cumbre celebrada en Corea del Sur tuvo unos aspectos muy interesantes en las diferentes discusiones que se dan en torno a cómo se continúa la construcción de lo que ellos habían llevado a cabo, y vamos a decirlo, durante mucho tiempo la APEC fue el caballito de batalla de los tratados de libre comercio. Bueno, en medio de la era Donald Trump de guerra de aranceles, de proteccionismo de mercado, lógicamente esto deja muchos escosores. Era una cumbre que se daba en medio de discusiones, idas y vueltas de manera constante respecto a quiénes van a ser los principales representantes de acá hacia adelante de las economías del Asia. Ujú. Una, vamos a decir, una cumbre de la PEC en los cuales fue eclipsada 100% por China. Todos los líderes, tanto asiáticos como americanos, querían al menos una foto o tener algunas palabras con el líder chino Xi Jinping, lo cual también demuestra que estamos delante de este cambio de era y que empieza a pesar mucho más las decisiones y las políticas que vaya a tener la República Popular China que lo que podría llegar a influir en la era actual Estados Unidos, el cual Donald Trump estuvo un solo día de esta cumbre, que fueron 3 días y medio, casi cuatro. Únicamente estuvo más bien como excusa para lo que después fue otro evento que vamos a analizar más adelante, que fue el encuentro entre Xi Jinping y el presidente Donald Trump. Pero en base la PEC no se llegaron a grandes resoluciones. Se pasa la presidencia pro tempore a la República Popular China, que ya está preparando la cumbre 2026, pero que tiene una connotación muy significativa porque durante esta cumbre no se llegaron a grandes acuerdos, al menos dentro de la APEC en sí mismo. Lo que sí hubo fue, vamos a decirlo, se tocaron temas secundarios, principalmente tres temas que igual son de gran importancia. Primero, la inteligencia artificial, Ujú. una discusión respecto a hasta qué punto tiene que haber una legislación internacional respecto a esto. Días atrás se había llevado a cabo una conferencia internacional en Vietnam, precisamente pedida por China y llevada a cabo por las Naciones Unidas, respecto a reglas claras en el mundo cibernético. Y es relevante que se hayan tocado estos temas de inteligencia artificial. Otro tema importante que se habló fue respecto a vamos a decirlo, la poca natalidad que se tienen en ciertos países. Era un tema que trajo Corea del Sur, que es el país con principal daño en la natalidad, de tal manera que en los porcentajes no llega a cubrir a la población entre los decesos y los nuevos nacimientos, lo cual es muy grave, pero que es un fenómeno que se viene repitiendo en todo Asia y principalmente en Occidente también. Y otro punto que se tocó era respecto a la legislación de trabajo, respecto a las diferentes fronteras libres de comercio y todo lo que conlleva, pero en medio del mundo en plena transformación, esta cumbre quedó muy desdibujada de, creo que, las principales problemáticas globales. Entonces, inteligencia artificial, baja natalidad, tema demográfico y la cuestión de la regulación del trabajo, ¿no? Las reformas laborales a lo largo y ancho del mundo. Sobre inteligencia artificial, estoy viendo en tu nota, vos das cuenta de una propuesta de México. Claramente, Claudia Sheinbaum llevaba una propuesta a través de su canciller Ebrard respecto a, vamos a decirle, una cierta regulación en lo que tiene que ver principalmente con la parte comunicacional, la gran cantidad de
vamos a decir, fake news que se pueden desarrollar a base de la inteligencia artificial, manipulación de video y demás, y la necesidad de que haya, vamos a decir, un órgano arbitral respecto de, bueno, el control sobre estas temáticas, los cuales también es un golpe duro para los diferentes países y más con, lo vemos en las redes sociales, la manera continua en lo que ya es muy difícil saber qué es verdad, qué es mentira, y por eso también se pide la regulación de la inteligencia artificial. No es una voz, vamos a decir, disonante en medio del mundo, en los cuales también con las tecnologías cuánticas se empieza a obtener una posición crítica respecto a hasta qué punto es ético y moral el uso de la inteligencia artificial para incluso el desarrollo de los países y hasta qué punto, bueno, uno tendría que seguir utilizando cabeza propia para definir ciertas políticas y ciertos destinos. Bueno, aparte también está el tema que siempre acá lo trabajamos con Esteban Magnani, del gasto energético que implica todo el Claro, desarrollo de la inteligencia artificial generativa sí, el impacto ambiental que tiene eso, y ¿no? el impacto También. ambiental, ¿no? Que es un debate que está en Estados Unidos, bueno, que lo vamos a tener aquí en la Argentina si se desarrolla en la Patagonia. Claro, Sí, hay que ver si ese es un punto interesante también respecto al costo energético. Recordemos que lo que empezó siendo un fenómeno de Estados Unidos, ahora lo tiene China, vamos a decirlo, el monopolio en gran parte de la inteligencia artificial, principalmente en todo lo que esto conlleva. El caso de China sí tiene la espalda suficiente para el, vamos a decir, consumo energético que esto produce. Recordemos, China es uno de los principales productores de energía eléctrica a nivel global por la gran cantidad de represas y también por la energía nuclear, pero también es un tema sumamente interesante para tener en consideración. Y otro tema que llevó a cabo esta cumbre de la PEC y que también la dejó muy desdibujada la cumbre porque se dio al margen, fue este encuentro tan esperado entre Xi Jinping y Donald Trump después de lo que fueron meses y meses de disputas, de tira y afloje, de aranceles, de sanciones, de bloqueos, y que creo que también dibuja un poco el panorama de hacia dónde se está avanzando en el mundo actualmente con respecto a que China ya se ha vuelto un país imprescindible y por más cacareo que quiera hacer Washington respecto a los temas, sabe que al fin y al cabo se tiene que sentar y negociar las posiciones con China y esto creo que ha quedado totalmente relevado también a lo largo de esta cumbre. Un Donald Trump que se encuentra con un Xi Jinping, se espera una reunión bastante larga, duró mucho menos de lo esperado, 1 hora y media aproximadamente, en los cuales se llegó a una especie de tregua, pero que terminó marcando un pulso más a favor de China que de los Estados Unidos. Igualmente, Xi Jinping le dijo a Trump, eh, hace vos el anuncio, ¿no? Llévate vos la gloria, porque igualmente nosotros somos los que tenemos, los que cortamos el bacalao, ¿no? Esa es la impresión que es lo que escribía Gabriel Fernández. En principio Estados Unidos le va a volver a vender soja a China, China le va a volver a vender las tierras raras procesadas para los semiconductores. Bueno, se hizo un acuerdo arancelario, pero también después de eso Estados Unidos dice vamos a volver a hacer prácticas nucleares, ¿no? Como después de 30 años, como para decir, mirá que nosotros también podemos. ¿Cómo analizas esa, la síntesis de esa reunión? Sí, tenemos las palabras de Xi Jinping, A ver, unos breves segundos en los cuales se explica un poco la que son situación en toma de poéticas, poder. Tadeo. Ahora la escucharemos. A ver. Nacionales no siempre coincidimos en todo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando. Usted y yo estamos al timón de las relaciones entre China y Estados Unidos. Frente a los vientos, las olas y los desafíos, debemos mantener el rumbo correcto, navegar por este complejo panorama y garantizar que el gran navío de las relaciones China-Estados Unidos siga avanzando de manera estable. Dadas nuestras diferentes circunstancias. Está bien, ¿no? Usó la metáfora del mar. sí, Hay que seguir navegando, Trump. Sí, y es sumamente interesante porque mientras escuchamos durante todos estos meses a un Donald Trump vociferando cosas en contra de China, incluso trayéndola desde su primera presidencia, el COVID, la enfermedad china y demás, es sumamente interesante notar la diferencia entre dos superpotencias, una superpotencia milenial
que proyecta hacia el futuro, Claro. y una superpotencia desesperada, no sabiendo qué hacer en el panorama actual, y con un líder que no parece estar a la altura de las circunstancias. Si me preguntan qué presidente norteamericano estuvo a la altura de las circunstancias, vamos a empezar a hacer agua porque nos tenemos que remontar muy lejos, pero es sumamente interesante esta doble perspectiva. Un Xi Jinping sereno, tranquilo, apostando hacia el futuro, diciendo, bueno, hay que llegar al diálogo, las principales potencias internacionales tienen que entenderse, que me parece que es fundamental si se quiere lograr una especie de equilibrio en la arena internacional, y más allá de eso, dentro de los acuerdos que se llega, hay una, vamos a decirlo, China cede algunas perspectivas que hay que analizar a profundidad en los próximos meses si verdaderamente se van a cumplir, si van a ser tal cual. El tema de las tierras raras, China permite ciertos porcentajes y ciertos tipos de tierras raras, no todos. Eso está en la letra chica de los acuerdos, y yo creo que esto fue más bien para Donald Trump anotarse una victoria, vamos a decirlo, irritada ahí con lo justo, pero que en sí mismo le sirve para propaganda interna respecto a la amenaza china contenida temporalmente, y a la misma vez continúa con su escalada global. No nos olvidemos igual que Donald Trump, y más ahora después de los resultados electorales, necesita una bomba de humo todos los días, que si es Venezuela, que si es Nigeria, que si es Ucrania, que si es Taiwán, que si es China, y así nos lleva por todo el mundo, para tapar todos los problemas internos que tiene. Ahora también el tema de los ensayos nucleares y toda la temática en torno a la defensa, son cuestiones muy graves las que está pronunciando Donald Trump, pero yo creo que hay que leerlo bajo los lentes de la política interna y doméstica de la grave situación de un Estados Unidos que hasta el día de hoy no tiene presupuesto, que tiene un Estado cerrado, y que todo esto también condiciona bastante las políticas exteriores que quiera llevar a cabo Donald Trump. Por eso creo que fue muy importante esta cumbre. Creo que al menos se prolonga, como se venía prolongando hace meses, 90 días más de tranquilidad en el mercado internacional, tal vez ya con algunas reglas que van apareciendo claras. Todavía queda la negociación entre Donald Trump y Narendra Modi en las próximas semanas respecto a cómo va a finalizar el tema de los aranceles con la India. Hay un aspecto que todavía no quedó para nada firme, que es bueno, la continua amenaza en contra de China por la compra del petróleo ruso, al igual que las amenazas en contra de la India por la compra del petróleo ruso, que sigue siendo tema de discusión desde Washington en estos contextos, pero que algo ha quedado claro a nivel internacional, y creo que lo más relevante, estimado Lucas, es que Estados Unidos ya no está en la época en la que imponía sus condiciones a Claro. mansalva, sino que ahora tiene que sentarse a negociar y muchas veces ceder, incluso anotarse victorias que no son tan así. APEC 2025, una vitrina del cambio geopolítico regional. Ese es el título de tu nota en la agencia PIA Global. Bueno, primero los temas interesantes, ¿no? Demografía, inteligencia artificial, el tema también laboral, Sí. porque bueno, justamente la Argentina va a entrar en todo un capítulo de debate de una supuesta modernización que en realidad tiene más que ver con las condiciones laborales del siglo XIX que las que deberíamos discutir en el siglo XXI. ¿Qué apuntarías sobre eso? A ver, entiendo que Es lo... interesante la comparación, Lucas, disculpa que te interrumpa, porque justamente son tres temas que nos toca también de llenos internos acá en Argentina, Claro, en los Sí. cuales saltaron con el tema de la inteligencia artificial, estas inversiones o no inversiones, porque se espera un inversionista para que OpenAI accione sus inversiones. El tema demográfico, Argentina también viene con un gran retroceso con situación demográfica, lógicamente condicionado con la crisis económica continua. Creo que llevamos casi una década entera de recesión económica y de una crisis inflacionaria no menor, lo cual también afecta los temas demográficos, porque mantener una familia tiene su costo, y la falta de ayuda por parte del Estado, el tema de la vivienda, que también es un caos. Y otro tema que va condicionado con esto también, lógicamente, todo lo que va con los temas laborales y las nuevas reglas del mercado que se quieran imponer, a claro. base de la complicación extra que tenemos en Argentina, porque si bien China
puede discutir estos temas, internamente no van a haber miles de desempleados en la República Popular China por su sistema de funcionamiento, pero aquí no tenemos quien defienda a los trabajadores y más aún con la situación interna en la CGT. Che, para cerrar, Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón. Vos ponés una foto en el artículo de, bueno, la reunión que tuvo con Trump. Japón y China, históricos enemigos, ¿no? Sobre todo, bueno, Segunda Guerra, lo que ocurrió con Japón, bueno, un capítulo de la Segunda Guerra Mundial que muchas veces en los libros de historia queda postergado. Este año con el mega festival desfile. Sí, También habrá habido festival, ¿no? Pero el mega desfile que hizo China militar, claro. dio cuenta de, a 80 años de nuestra victoria, como los rusos, ¿no? Los que pusieron realmente todo como para que la humanidad continúe en cierto carril de racionalidad. ¿Qué dirías sobre este nuevo capítulo? ¿Por qué Japón se vuelca ahora a una relación distinta con China? Bien, hay que tener en consideración que esta es la primer ministra mujer que tiene Japón y que corresponde al ala más extremo de la derecha japonesa del Partido Liberal. Ajá. Recordemos que es una persona que incluso el mismo Partido Liberal tenía dudas si seleccionarla como primer ministro debido a que visita muy continuamente el palacio en los cuales se homenajea a todos los caídos de la Segunda Guerra Mundial de Japón, y ella tiene una gran afición por aquellos criminales de guerra japoneses, es decir, responde a una línea muy controvertida incluso dentro de Japón, en los cuales reivindica la política imperial de Japón. Esto es un punto llamativo porque en su reunión con Xi Jinping le advierte respecto a la necesidad de tener una memoria histórica y de saber quiénes fueron cada uno de los actores. Yo creo que acá va a haber un quiebre, a diferencia de otros gobiernos japoneses, debido a la política beligerante de esta persona, Ajá. pero a la misma vez Japón está teniendo una dependencia financiera de grandes inversores chinos, por ende eso va a ser vamos a ver cómo va a navegar entre las dos aguas, entre sus posiciones personales y los diferentes intereses nacionales de Japón. No deja de ser una persona controvertida, tuvo una actitud muy controvertida en la cumbre de la PEC, muy sonriente, muy caribonita, vamos a decirlo, delante de todos los líderes, en los cuales era un poco raro dentro de un jefe del Estado, pero vamos a ver cómo continúa, lleva semanas en el poder, pero tiene este trasfondo, el cual no es menor, en medio de un Japón que jamás pidió perdón por todos los crímenes que se han llevado a cabo. Es uno de los temas de contienda también con Corea del Norte, de que jamás se pidió por todo el colonialismo y tampoco se ha rendido cuenta. Y recordemos que también todos los criminales de guerra del Japón imperial fueron peores que lo que se puede imaginar de la Alemania nazi y fueron todos amparados por Estados Unidos. Tadeo, querido, gracias, buen viernes, buen fin de semana, amigo. Buen fin de semana y bueno, esperamos buenos resultados este domingo. ¿Cómo que no? Por supuesto, venimos con buen ánimo. Ahí está el corazón puesto, compañero. De eso depende el humor de la semana próxima. Con Fuerte fe y abrazo, esperanza. querido Lucas. Que tengan Abrazo excelente gigante. fin de semana. Tadeo Castiglione, bueno, ahí mostró su pasión postera. 16 grados la temperatura actual, 18 de máxima.